Bienvenidos oyentes, les saludamos un día más en este informativo que comenta Jorge que hay. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Funcionarios israelíes afirman que se acerca un avance en las conversaciones sobre Gaza, aunque la cuestión central del fin de la guerra sigue sin resolverse. 5 soldados de las fuerzas de defensa de Israel muertos y 14 heridos por una bomba en la carretera en el norte de Gaza. Netanyahu sorprende a Trump con una nominación al Nobel mientras ambos líderes hablan de evacuar a los habitantes de Gaza. La violación como arma de guerra. Un informe sienta las bases para el procesamiento de la violencia sexual del 7 de octubre. España busca la manera de comprar tecnología a Israel para su plan de rearme. Estos son los temas que destacamos hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Tras la reunión del lunes por la noche del primer ministro Benjamín Netanyahu con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, altos funcionarios israelíes dijeron que las negociaciones para una liberación de rehenes y un acuerdo de cese del fuego con Hamás están cerca de avanzar, al tiempo que elogiaron la excelente coordinación entre Jerusalén y Washington sobre Gaza, Irán y desarrollos regionales más amplios. Cuando el martes por la mañana comenzó en Doha la tercera ronda de negociaciones indirectas para un acuerdo, un alto funcionario israelí dijo a los periodistas que entre el 80 y el 90% del acuerdo con Hamás ya se ha solucionado. Aunque se esperaba que Netanyahu, durante su visita a Washington, enfrentara una intensa presión de Trump y su enviado para Oriente Medio, Steve Witkoff, para avanzar en las conversaciones sobre Gaza, Israel describió una coordinación completa entre ambas partes. Aunque los criterios precisos que Israel o Estados Unidos pretenden para una Gaza posterior a la guerra no están claros, el objetivo final de Israel en las conversaciones imagina un territorio en el que ya no haya Hamás. Jerusalén y Washington también están de acuerdo sobre Irán. Bueno, vamos a ver qué es lo que dan de sí este viaje de Netanyahu. La primera jornada, al menos lo transmiten, ha sido positiva. En las distancias personales, no olvidemos que hace algunos días hubo algún encuentro que puso nervioso a Trump contra Netanyahu, pero ahora parece que estas asperezas se han limado. Y bueno, lo más importante es todavía lo que no sabemos es si en definitiva se va a firmar un acuerdo de cese del fuego con intercambio de los rehenes por prisioneros o presos políticos o como se les quiera llamar de Israel, pero que realmente esos pequeños detalles que conforman el 10 o 20% restante son quizás los más difíciles. Yo recuerdo estas proporciones cuando se hablaban de acuerdos entre la autoridad palestina e Israel para una definitiva creación de un Estado palestino, etcétera, y siempre se decía algo similar: ya está todo de acuerdo entre el 80-90%, solamente faltan algunos detalles. Pero en ese caso, el entonces presidente de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat, acababa siempre este tipo de reuniones de altísimo nivel en Estados Unidos con una negativa a seguir adelante y todo se desmoronaba. Esperemos que esta historia no se repita en el caso de estas conversaciones que han implicado no solamente a las dos partes, que son el grupo terrorista Hamás e Israel, sino también a muchos intermediarios del alcance no solamente de Estados Unidos y Qatar, sino también otras muchas naciones que han intervenido, como Egipto, en la mediación y en tratar de llevar estas negociaciones a un término definitivo que sea soportable para Israel, sabiendo que no se puede acabar con una ideología, se puede acabar con la fuerza militar de una ideología, en este caso de Hamás, y vamos a ver también que otros avances se dan en otros terrenos de la población
de la Franja de Gaza que pudieran señalar algún tipo de futuro posible y alternativo a este que ya se comenta, que es el de una especie de evacuación de los habitantes de la Franja de Gaza hacia otros países. 5 soldados israelíes murieron y 14 resultaron heridos por una bomba al costado del camino en Beit Hanun, en el norte de la Franja de Gaza, el lunes por la noche. Sus nombres son Sargento de Estado Mayor Meir Simon Amar, de 20 años, de Jerusalén; Sargento Moshe Nissim Fretz, de 20 años, de Jerusalén; Sargento de Estado Mayor Noam Aron Musgadian, de 20 años, también de Jerusalén; Moshe Shmuel Nol, de 21 años, de Beit Semes; y sargento de primera clase de la reserva Benyamin Asulin, de 28 años, de Haifa. Los primeros 4 sirvieron en el batallón Netzach Yehuda de la brigada Kefir, mientras que Asulin sirvió en la brigada norte de la división de Gaza. Los primeros fueron alcanzados por una bomba colocada por terroristas al costado de una carretera. Entre los 14 heridos, 2 de los militares se encuentran en estado grave. La mayoría de los soldados muertos durante los combates en Gaza en los últimos meses fueron alcanzados por artefactos explosivos, muchos de los cuales estaban colocados en edificios o al borde de las carreteras. El saldo de víctimas israelíes en la ofensiva terrestre contra Hamás en Gaza y en las operaciones militares a lo largo de la frontera con la Franja asciende a 449. Sí, ya estamos esperando, y lo comentábamos en las noticias anteriores, de que este saldo deje ya de aumentar en todas las partes, no solamente que la cantidad de palestinos que han muerto por culpa de Hamás, que los han utilizado como escudos humanos o siendo parte del grupo terrorista, y por otra parte los soldados israelíes que están allí para tratar de acabar con esta lacra. En una cena en la Casa Blanca el lunes, marcada por elogios mutuos y conversaciones sobre la posibilidad de lograr cambios de gran alcance en Medio Oriente, el primer ministro Benjamin Netanyahu le entregó a Donald Trump una carta que había enviado al Comité Noruego del Nobel, nominando al presidente estadounidense para el Premio Nobel de la Paz. En el mismo evento, Trump y su enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, revelaron que Estados Unidos mantendría conversaciones con Irán sobre un nuevo acuerdo nuclear en la próxima semana aproximadamente, y Witkoff habló de su esperanza de lograr un acuerdo de cese del fuego sobre los rehenes en Gaza muy rápidamente. Tanto Trump como Netanyahu se refirieron a la visión del primero de reubicar a los habitantes de Gaza, y Netanyahu dijo que se estaban logrando avances para que varios países acogieran a los habitantes de Gaza que desean abandonar la franja. Sí, muchos interpretan este tipo de propuestas como una idea de limpieza étnica, de expulsar a los gazatíes de su país o de su sitio o como se le quiera llamar, pero la verdad es que si se ven las imágenes de la destrucción que reina en la Franja de Gaza, augurar qué podría pasar, incluso si mañana mismo comenzara una tregua definitiva, un cese el fuego definitivo, pues esta población se quedaría a la intemperie durante años. Entonces yo no sé si esta es una propuesta de una salida definitiva, si los gazatíes perderían el reconocimiento de que tienen derecho a volver a la Franja de Gaza o no. Lo que también está claro es que la inmensa mayoría de los gazatíes descienden de personas que no eran originarias de la Franja de Gaza, y que en el año 1948, cuando los ejércitos de los alrededores de Israel decidieron invadir y eliminar al Estado de Israel justo el día en que había sido declarada su independencia propuesta por Naciones Unidas, pues ya saben la historia, y si no se la volvemos a contar desde Egipto y desde Damasco, pues se incitaba
a los árabes israelíes, porque todavía no se utilizaba la nomenclatura de palestinos, a salir a estas zonas, a la Franja de Gaza, refugiarse en ella para que los ejércitos árabes, especialmente el egipcio, pudiera eliminar a todos los judíos que habitaban en el país de Israel recién nacido. Pero la historia no quiso que fuera así. Israel resistió esa guerra, una invasión de 7 países árabes, logró un cese del fuego, se logró un armisticio que estableció unas líneas que son las que se suelen mencionar como las líneas legítimas del Estado de Israel, pero que en realidad son líneas de un armisticio, es decir, de que en un momento dado que se estableció un cese de fuego, pues así estaba el mapa conocido como anterior a 1967. Y en la Franja de Gaza, donde vivían apenas unas decenas de miles de árabes, pues se establecieron unos 700.000 refugiados que fueron justamente a refugiarse ahí para que los ejércitos árabes pudieran acabar con la población judía. Como digo, la historia no fue así, por lo tanto, esa población permaneció allí durante muchos años porque ninguno de los países árabes accedió a aceptarlos como ciudadanos propios. Es decir, Egipto, con esa bolsa de 700.000 refugiados, 800.000 quizás, pues no les dio la ciudadanía. Proclamó que eran refugiados y que se debía hacerse cargo de él el mundo entero, y para ello se creó una oficina especial de Naciones Unidas que no tiene nada que ver con los refugiados de cualquier otro lugar del mundo. Solamente para los palestinos se fundó la UNRWA. Y desde entonces, pues los palestinos, que según algunos han sido sometidos a un genocidio, pues han crecido de esos 700.000, 800.000 a 2.300.000. Así que bueno, esto es lo que pasa y lo que es la historia que se puede contar sobre esto que ha pasado. Un nuevo informe que proporciona el primer marco legal para procesar a los terroristas de Hamás por el uso de la violencia sexual como arma de guerra durante la masacre del 7 de octubre de 2023 fue presentado el martes a la primera dama Michal Herzog en la residencia presidencial en Jerusalén. El informe del proyecto Dinah confirma que Hamás utilizó sistemáticamente la violación y la violencia sexual durante la masacre como parte de una campaña más amplia de terror, humillación colectiva y deshumanización de la sociedad israelí. Bajo el título Una búsqueda de justicia, 7 de octubre y más allá, se trata del primer informe que ofrece una hoja de ruta legal basada en el derecho internacional para identificar y buscar justicia por el uso de la violencia sexual como arma de guerra, lo que constituye un crimen contra la humanidad. En la reunión del martes, compuesta principalmente por mujeres, se encontraba la exrahén Ilana Gritsevsky, de 31 años, quien ha hablado públicamente sobre haber sido agredida sexualmente por sus captores en Gaza. Sí, este crimen de guerra del cual no hablan casi nunca, sino nunca los medios de comunicación, especialmente en España, nunca se hace mención a esta situación, incluso en días en los que se conmemora el tema del feminismo, la mujer, la violencia sexual, etcétera, etcétera. Nunca se alude a la utilización de la violación como arma de guerra. Y este documento, que ha sido elaborado durante todos estos últimos meses por un comité de mujeres expertas en distintos terrenos, pues yo creo que va a sentar las bases para un documento de estos que afectan a los derechos humanos universales, es decir, a la no utilización de la violencia sexual contra las mujeres como arma de guerra. Esto no está detallado como tal en los contextos de deshumanización de los que se habla cuando se habla de guerras, pero ha sido una herramienta que no ha sido una anécdota durante el 7 de octubre, sino un arma
un arma que utilizaron los terroristas para justamente sembrar el terror, no solamente mediante la muerte, no solamente mediante la tortura, sino también sobre la tortura para quienes deben afrontar esta situación. Mujeres, en este caso, la mayoría de ellas mujeres jóvenes que se encontraban o en los kibutzim de la zona o muchas de ellas en el festival de música que tenía lugar en el llamado Festival Nova y en el cual pues tenía entre sus slóganes la paz y el amor. Pues esto es una flagrante violación no solamente en general a los derechos humanos, sino específica y que requeriría de mucha mayor contundencia por las asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres en el mundo. Todas las organizaciones feministas tendrían que haber puesto el grito en el cielo durante este más de año y medio, en el cual callaron y siguieron desfilando y siguieron acusando a los hombres en general, pero no a los que utilizan a las mujeres para hacer la guerra y no solamente matar y herir, sino deshumanizar, de la misma manera que este verbo deshumanizar es el que se ha utilizado para hablar del genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial a manos de los nazis. El Gobierno de España avanza para desbloquear los millones de gasto en defensa necesarios para que la OTAN dé el visto bueno al 2,1% de inversión en la materia a la que se comprometió España a llegar este 2025. Después de que la semana pasada el Ministerio de Hacienda desbloqueara el techo de gasto de los programas especiales de modernización PEM, el Ministerio de Industria ha lanzado con carácter urgente el decreto para la concesión directa de préstamos con los que financiar 9 programas necesarios para las Fuerzas Armadas. A pesar de que la Secretaría de Estado de Defensa afirmó que España va hacia un proceso de desconexión de la tecnología israelí, el texto del futuro Real Decreto se rinde a la evidencia. Así lo ratifica el propio texto, que reconoce que la industria nacional no dispone actualmente de la suficiente capacidad para la fabricación y suministros de los sistemas requeridos. Se refiere en concreto al programa del Sistema de Comunicaciones de Radio Táctica, dotado en el Plan Industrial para la Defensa con 350 millones de euros para este año, pero que con su segunda fase y según prevé Industria será de 768 millones. Desde hace un año el programa está bloqueado en la Dirección General de Armamento. Las empresas españolas Icox y Telefónica presentaron hace 15 meses su plan a defensa, que supone una transferencia de tecnología con la compañía israelí Elbit System. En el documento se comprometen a entregar en 12 meses las primeras 3.500 radios de las 11.000 que necesita el ejército, que van aparte de las 1.500 que ya están operativas. A pesar de los avances, una fuente desveló: nos confesaron que por motivos políticos no podían avanzar. Sin embargo, ahora han encontrado la manera. Sí, la verdad que hay bastantes incongruencias en la acción del gobierno de España respecto a la compra de armamento a Israel, porque por una parte en el plano político repiten y reiteran en distintos foros y cuando pueden de que están boicoteando absolutamente el intercambio, la compra y la venta de productos de defensa con Israel. Israel no compra productos de defensa a España. En las armas creo que lo único que compra son pistolas de aire comprimido de carácter deportivo, pero en la venta Israel le vende a España elementos esenciales para su defensa, incluso para un presupuesto mucho más reducido del que se supone que va a tener que
emprender España por pertenecer a la Unión Europea. Ya saben que la OTAN pues, ha exigido a sus miembros un mínimo de un 5%. España sigue diciendo de que va simplemente a invertir un 2,1%, pero ni siquiera puede llegar a ese 2,1% sin comprar armamento y tecnología a empresas israelíes, porque sería como que en estos tiempos pues alguien pretendiera mejorar sus capacidades defensivas con elementos que están totalmente obsoletos. Las tácticas actuales de la defensa nacional pasan por armas de tecnología avanzada que no solamente España no posee, sino que los que están vendiendo a toda Europa y a todos los países más avanzados es justamente Israel. Y bueno, aquí creo que van a encontrar algún tipo de salida que va a salir más cara, pero que de alguna manera puede tapar algún agujero ideológico, que es comprar la tecnología en vez de los productos. Es decir, es una especie de boicot parcial. Es decir, yo no le compro los productos, pero compro la tecnología para fabricar esos productos y la compro a un precio todavía más elevado y que no me va a permitir exportar. Así que bueno, todo esto es una especie de sinrazón de este particularísimo proceso de desconexión de la tecnología israelí que pretende el gobierno de España, pero que con una mano o con una boca lo proclama en círculos políticos y de comunicación, pero con la otra mano pues está aprobando justamente la compra de estos elementos. Y como decimos, esto siempre y cuando España consiga salirse con la suya de solamente asignar el 2,1% de su presupuesto del Producto Interior Bruto a defensa, que está muy por debajo, menos de la mitad de lo que pretenden y hacen sus socios en el marco de la Alianza Atlántica, de la OTAN. Pues con este análisis finalizamos el informativo de hoy aquí en Radio Sefarad. Les esperamos mañana con más noticias.